reconstrucción de estos países europeos. Pero la mentalidad capitalista de Estados Unidos no iba acorde con la mentalidad comunista de Stalin. Así que Stalin también hace su plan y le llama Coven. Lo hizo en 1949 y grupos que estaban en el plan Marshall comunista, como China, pasan ahora al plan Coven de la Unión Soviética. Recordemos que España queda fuera porque ellos apoyaron a los nazis, así que España ya estaba parte del plan que hizo la Unión Soviética. La ideología comunista y capitalista, eso era el problema. La repartición de los territorios que se habían ganado, recuerden que los ganadores se reparten los territorios obtenidos, también fue otro. Alemania se dividió en Alemania Occidental para Estados Unidos y Alemania Oriental para la Unión Soviética. Surgieron tantos inconvenientes que en sí los dos no se pusieron de acuerdo, y todos los que tenían mentalidad de la Unión Soviética comunista. ¿Cuál era la mentalidad de la Unión Soviética? Que todos tuvieran la misma oportunidad, que la economía se repartiera por igual. Esa era la mentalidad de la Unión Soviética, mientras que de Estados Unidos la mentalidad era que llegue el capitalismo, que las empresas surgieran, que las fábricas salieran adelante, pero esto no va en la mentalidad comunista. Supuestamente los comunistas dicen que todo es igualitario, pero sabemos que eso no es así, que hay un líder totalitario que lleva todas las por ganar y toda la economía está subyugada por parte de él. No es que lo reparte igual, eso es lo que hace pensar el comunismo. Aunque sí, la mentalidad de Estados Unidos era el capitalismo, era inyectar capital y que surgieran ahora nuevos ricos. Y por ende va a haber el proletariado, los obreros se van a quejar de que están siendo subyugados, pero esas dos ideologías entraron en discordia. Y es cuando nace la Guerra Fría. Durante la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética formó parte del bando, recuerden, los aliados, en contra de Alemania, aunque la Unión Soviética se juntó con Alemania para dar inicio a la Segunda Guerra Mundial cuando atacaron a Polonia y la invadieron. Fue una alianza forzosa y coyuntural, es decir, que la Unión Soviética se dio cuenta que del lado de Alemania no iba a haber tantas cosas y que mejor debía irse a los aliados. Dice, acaba el conflicto y el enfrentamiento entre Estados Unidos y la Unión Soviética dividió al mundo en dos bloques enfrentados política, económica e ideológicamente. Las relaciones internacionales se caracterizan durante más de 40 años por la tensión permanente y las amenazas de una nueva guerra, esta vez con armas nucleares. Recordemos que actualmente Rusia tiene conflictos con Estados Unidos de hace más de 40 años. En la conferencia de Potsdam se pusieron de manifiesto las irreconciliables posturas políticas que tienen tanto en los comunistas como las capitalistas o demócratas, socialistas, que es lo que se maneja en Estados Unidos. La ideología no da vencedores todavía. Han ocurrido desde 1945 hasta 1947 profundas diferencias entre estos dos países. Porque al finalizar la Segunda Guerra Mundial, el mundo se dividió entre Estados Unidos, como les decía, y la Unión Soviética. Se enfrentaron dejando claras sus diferencias ideológicas. Por un lado, Estados Unidos no está a favor del comunismo, que las personas deben ser libres de tomar sus decisiones, mientras que la Unión Soviética dice que no, que mejor es el comunismo, porque así todos luchan juntos y por el mismo fin, y que todo está mejor con esta forma política. Pero bueno, queda decisión de nosotros investigar y decir, pues bueno, ¿qué hay del lado comunista? ¿Qué hay del lado con el nacionalismo, con el capitalismo? Yo pienso que, en mi opinión, el capitalismo tiene algo de comunismo, pero ya el comunismo en sí, totalitario, en toda su extensión
con toda su palabra, su predisposición, toda la organización comunista, el fin es tener una sola persona el poder. Y eso no está bien. Si aún Dios nos dio libre albedrío para poder elegir, ¿por qué un hombre viene a decir, yo tengo el control, yo soy el líder, yo digo qué se hace, qué no se hace y cómo se hace? Y no tenemos, en las personas comunistas aún, su manera de pensar es controlada. Usted no tiene la libertad, la libre comunicación, porque todo le controlan. Le controlan cómo vive, lo que usted piensa, lo que usted dice. Todo es monitoreado por el gobierno comunista. Para esto les voy a presentar un video. Quiero que presten atención. Cuadernito a la mano. Quiero que ustedes también me den su punto de vista después de haber visto este pequeño video. No lo vamos a ver todo, vamos a ver una parte, nada más. Liderando dos bloques con sus propias alianzas y Estados 5. El fin de la guerra supuso el fin de la hegemonía de Europa. Dos potencias tomaron el relevo. Estados Unidos y la Unión Soviética, liderando dos bloques con sus propias alianzas y estados satélites. El llamado bloque occidental, capitalista, y el bloque del este, comunista. ¿Por qué se llamó Guerra Fría? Porque ninguno de los dos bloques tomó nunca acciones directas contra el otro. No fue una guerra al uso, aunque sí hubo conflictos derivados y guerras subsidiarias. Las razones de este enfrentamiento fueron esencialmente ideológicas, políticas, económicas y propagandísticas. La Unión Soviética financió y respaldó revoluciones y gobiernos socialistas propagandísticas. A ver, entonces, en sí, la Guerra Fría, estas fueron las características ideológicas, políticas, económicas y propagandistas. Mira, hasta la propaganda lleva aquí también su parte. La Unión Soviética financió y respaldó revoluciones y gobiernos socialistas, mientras que Estados Unidos también dio abierto apoyo y propagó desestabilizaciones y golpes de Estado en Latinoamérica. Los antecedentes de la Guerra Fría los encontramos antes de 1945, concretamente en 1917, tras el triunfo de la Revolución Rusa, de la que Rusia emergió como el primer país socialista. Este fue uno de los primeros eventos que provocó erosiones considerables en las relaciones ruso-estadounidenses. Los soviéticos defendieron que el capitalismo debía ser derribado por la fuerza para ser reemplazado por un sistema comunista. Los capitalistas americanos, tras el estallido de la Revolución, ayudaron al Ejército Blanco durante la Guerra Civil Rusa. Finalmente, las tropas del Ejército Rojo lideradas por Trotsky se hicieron con la victoria. Pero avancemos de nuevo a 1945, tras el fin de la Segunda Guerra Mundial. Conviene recordar que la Unión Soviética y Estados Unidos habían sido aliados para frenar los planes de Hitler. Antes de que acabase la guerra, se reunieron en Yalta. Joseph Stalin, Winston Churchill y Franklin Delano Roosevelt como jefes de gobierno de la URSS, del Reino Unido y de Estados Unidos respectivamente. La conferencia de Yalta tuvo su continuación con la conferencia de Potsdam, ya con Alemania totalmente rendida y Hitler muerto. Estas conferencias supusieron la división de Alemania en 4 zonas, una parte para cada país y otra para Francia. También se trataron asuntos sobre el desarme, desmilitarización, devolución de territorios anexionados por Alemania, la persecución de los militares de guerra nazis y la creación de las Naciones Unidas. Los soviéticos, tras la guerra, habían ocupado de facto las zonas de la Europa del Este que habían defendido y liberado. Para frenar esta expansión soviética, Estados Unidos ayudó con el Plan Marshall a salir de sus ruinas a Europa occidental y a la zona occidental de Alemania. Con el Plan Marshall los estadounidenses dieron enormes ayudas económicas a Europa. El plan estuvo operativo durante 4 años desde 1948. Los objetivos de Estados Unidos eran reconstruir aquellas zonas destruidas por la guerra, eliminar barreras al comercio, modernizar la industria europea y hacer próspero de nuevo al continente. Todos estos objetivos estaban destinados a evitar la propagación del comunismo, que tenía una gran y creciente influencia en la Europa de posguerra. Los detractores del Plan Marshall argumentaron que esta era una muestra de imperialismo económico estadounidense. Los Estados Unidos promovieron la fundación de la OTAN, Organización del Tratado del Atlántico Norte, una alianza militar intergubernamental sellada en 1949. La organización constituía un sistema de defensa colectiva en la cual los Estados miembros acuerdan defender a cualquiera de sus miembros si son atacados por una facción externa. Las naciones rivales, para contrarrestar la fuerza de esta alianza, firmaron el Pacto de Varsovia en 1955.
Finalmente, Berlín, Europa y el mundo quedaron divididos por el telón de acero. Esta expresión es de Churchill. En 1949, el Ejército Rojo de Mao Zedong se proclama vencedor de la Guerra Civil China tras derrotar a los nacionalistas del Kuomintang, que contaban con el respaldo de Estados Unidos. Inmediatamente, la Unión Soviética establece una alianza con los vencedores que habían creado un nuevo Estado comunista con la denominación de República Popular China. Al año siguiente, Stalin se vio sorprendido por la participación de tropas estadounidenses en la defensa de Corea del Sur, que había sido invadida por los comunistas de Corea del Norte. El alto el fuego llegó en 1953. Stalin había fallecido ese mismo año. ¿Le sucederá? Nikita Khrushchev. Volvamos al telón de acero en Europa. En los 5 años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, un total de 15 millones de personas emigraron del este al oeste. Este hecho hizo que el bloque soviético llevara a cabo un bloqueo efectivo de la emigración en 1950. Hubo un control férreo de pasaportes para que la gente no se pasase de un bloque a otro. La frontera en Berlín, ciudad que estaba repartida, era un coladero y muchas personas se pasaban del lado comunista al lado capitalista. Este hecho hizo que se construyese el Muro de Berlín en 1961. Conviene recordar que Alemania estaba dividida tras la guerra en 2 Alemanias: la República Federal Alemana con capital en Bonn y la República Democrática Alemana con capital en Berlín. Esta división del mundo en 2 bloques se sostenía por el riesgo de que las potencias se aniquilasen unas a otras en una guerra nuclear, lo que obligó a ambos frentes a actuar con mucha cautela en las zonas más conflictivas. Solo en una ocasión... Bueno, chicos, hasta aquí. Mire cómo se desata todo después de la Segunda Guerra Mundial por territorios no bien repartidos, por ideologías, por política, y mire que todo viene enlazado. Hemos hablado del Plan Marshall, el Comén, que aparece luego en la Unión Soviética, se divide Alemania, occidental para Estados Unidos, oriental para ellos. ¿Por qué aquí aparece ahora hasta el Muro de Berlín? En 1961, pero ya desde 1950 o antes. Dice que las personas que estaban en oriental, donde estaba la Unión Soviética, los comunistas, empezaron a irse al lado capitalista. Por lo tanto, como se le estaba yendo a las personas, la gente, a la parte de la Unión Soviética, toman una drástica solución, y es enviar a hacer un muro para que las personas, primero, antes del muro ya militarizaron, nadie podía cruzar. Dice que 15 millones de personas se cruzaron de un lado al otro, el capitalismo, del lado donde estaba Estados Unidos. ¿Por qué las personas decidieron cruzar y no quedarse en oriental? Eso ya les voy a preguntar, ¿por qué? Desde su punto de vista. Entonces, en 1961 se da. Es hora de construir un muro, porque se estaban yendo todas las personas del lado occidental, donde estaba el capitalismo de Estados Unidos. Y si esto pasa, ¿por qué se debe? Entonces, China es aliado de Rusia desde hace muchos años. Y en la actualidad sucede lo mismo. Rusia es el mayor aliado de China. Los dos tienen la misma ideología. Recuerden que son comunistas, igual que Corea del Norte. Mire cómo Estados Unidos interviene en Corea del Sur porque Corea del Norte lo quería invadir. Ahora vemos de dónde surge también el problema con Corea del Norte, Rusia y China. Mire cómo es importante conocer la historia para saber ahora por qué Estados Unidos tiene problemas con estos 3 países. Los 3 que son comunistas. Y yo siempre digo que como tienen la misma ideología, el mismo pensar, los mismos sentimientos, entonces esos 3 se unen contra Estados Unidos, que tiene otra ideología, que es que las personas tengan libertad, que puedan invertir y que no los tenga subyugado a un solo pensamiento. Ya vemos lo que pasa en Berlín, lo que pasa en China, lo que pasa en Corea del Norte y lo que pasa en Rusia en la actualidad. Es verdad que son una potencia, pero son potencia a base de la maldad que le hacen a los integrantes, a los habitantes de esos países. Yo les invito a que ustedes investiguen cómo es la vida de las personas en Corea del Norte. Las vidas